Somos Futura Data y Analítica Avanzada. Comenzamos hace un año, bajo una idea simple pero revolucionaria, que los servicios analíticos deben ser concisos, directos y fácilmente explicables. Somos profesionales que cuentan con más de 10 años de experiencia en analítica avanzada. Desarrollamos soluciones analíticas para empresas basadas en estadística y técnicas de Machine Learning. Estas soluciones permiten a las empresas gestionar mejor su portafolio de clientes, optimizar sus recursos y maximizar la eficiencia de sus procesos. Hemos desarrollado programas y cursos de analítica avanzada para profesionales. También contamos con un área de desarrollo de aplicaciones móviles a tu disponibilidad. Comprometidos contigo, síguenos en nuestras redes sociales. Futura, una empresa especializada en soluciones de analítica avanzada y tecnología. Dale. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Soy Luis Torres. Actualmente soy científico de datos en el ramo de créditos, científico de datos avanzado, ¿no? Llevo bastantes proyectos ahí en el COE, bastante interesantes, bastante retadores, la verdad. Y con muchas ganas ahorita para compartirles conocimientos con ustedes, ¿no? Un poquito de lo que podría ser también llevar el programa, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos el webinar de Data Science for Business, ¿no? Desarrollo y análisis exploratorio de datos, ¿no? Y esa es una pequeña introducción de lo que podría ser el programa de Data Science for Business, ¿no? Que tenemos que inicia este 8 de julio de manera tentativa, ¿no? Y usualmente los horarios que manejamos son de 7:30 a 10:30 de la noche, ¿no? La modalidad es online, creo que eso es algo que beneficia a todos nosotros ahorita con el tiempo, ¿no? Es más sencillo, es más cómodo, nos permite utilizar de mejor manera nuestro tiempo, ¿no? Esta modalidad online. Y cualquier consulta o contacto tienen ahí el número y el correo, ¿no? Si tienen alguna duda o mayor información acerca del programa. Bueno, ¿qué temas vamos a tocar el día de hoy? Bueno, el proceso analítico en las empresas, ¿no? Y ello comenzamos con un análisis exploratorio de datos. Vamos a dar una pequeña introducción a ciertos puntos importantes, ¿no? Que hay dentro de este análisis exploratorio. Pues definitivamente no podemos abarcar todos. Eso ya profundizaremos dentro del programa, ¿no? Pero de todas maneras queremos compartir un poco de conocimiento con ustedes. Luego tenemos un pequeño caso de uso, algo no tan pequeño pero rápido, ¿no? Y luego una información de nuestro programa ya más detalle. Entonces, como les dije, mi nombre es Luis Ángel Torres, soy ingeniero estadístico de la UNI. Fui admitido en el programa de Advanced Program in Data Science and Global Skills, ¿no? Soy científico de datos avanzado en el BSP, parte del COE Advanced Analytics. Ya tengo aproximadamente 12, 13 años de experiencia en soluciones analíticas para unidades de negocio en diversos rubros, ¿no? Actualmente en el BSP, antes en Banco Falabella y mucho antes en otras empresas más. Y a veces también hago consultorías al respecto, o asesoría de tesis. Variedad. La idea es aplicar el conocimiento que tiene uno. Hay una frase que hace poco escuché de aquí de mi amigo Luis Felipe Garayar, que también es mentor aquí en el programa, y que comparto bastante, ¿no? Y que me ha gustado y justamente quiero compartir aquí con ustedes, ¿no? Que justamente dice, se dice que el análisis de datos es crucial para obtener resultados, ¿no? Y personalmente creo que más que los datos es importante conocer el negocio en donde te encuentras. O sea, uno puede intentar sacar conclusiones de datos, sin embargo, no van a terminar siendo concluyentes o no van a terminar teniendo un respaldo necesario si uno no conoce el negocio. Uno tiene que conocer, no digamos a profundidad, pero que tiene que tener un sentido macro de lo que implica el negocio, de lo que abarca el negocio, de los objetivos del negocio, hacia dónde quiere apuntar, el dolor de algún problema o alguna vicisitud que pasa en el negocio. Y es en esa búsqueda de alguna solución de alguna problemática en el negocio, es que recién el análisis de datos o con análisis de datos vamos a poder darle sentido.
a lo que nos digan los datos, a lo que podamos exprimir de los datos. ¿De acuerdo? Bueno, un poquito para presentarles acá a nuestro team, ¿no? Nuestro amigo Luis Felipe, el Mentor Master, quien les habla, Miguel Echeverre, Mentor Senior, y Jonathan Ramos, que también es un Mentor Senior. Todos actualmente trabajamos en el BCP. Y todos somos de la UNI. Bueno, para comenzar un poquito, veamos el proceso analítico en las empresas, ¿no? Existen diversas metodologías para poder abarcar este proceso analítico, pero una de las más utilizadas es la metodología CRISP. ¿En qué consiste? Pues primero, para definición, es el Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿no? Que anteriormente, ¿no? Antes se le decía minería de datos. Y como dice ahí, es una metodología muy utilizada en proyectos, ¿no? Inmediatos y aprendizaje automático. Sobre todo por la parte del orden que maneja, ¿no? Te lleva de que tú lleves un proyecto de manera ordenada y vayas cerrando etapas que vayan nutriendo una a continuación de otra. ¿De acuerdo? Al igual, este es un framework, es, es una base, pero que dependiendo del negocio puede modificarse. No es que tengan que tomarla al pie de la letra todos estos pasos, pero son los recomendados en la mayoría de los casos, sí. Ya, tengan en cuenta. Y esta metodología CRISP incluye, pues, el entendimiento del negocio, muy importante. Es primordial entender el negocio para poder brindar una solución acorde y estar alineados con los stakeholders. ¿De acuerdo? Luego viene el entendimiento de los datos asociados al negocio, ¿no? Tenemos que conocer esos datos y darles también que tengan sentido para el negocio. Luego viene ya la preparación de los datos. Tenemos la parte del modelamiento, ¿no? Ya si vamos a hacer un proyecto de Data Science, un modelo predictivo, un modelo de segmentación de repente, dependiendo del caso de uso, tenemos la evaluación de resultados y el despliegue, ¿no? Actualmente incluso ya han variado un poquito estos puntos, pero eso es lo que la mayoría de casos de uso eh, se puede aplicar, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos avanzando bastante rápido porque también queremos ver en la parte del análisis de datos, ¿cierto? Que es a lo que venimos el día de hoy. Entonces, un poquito para darles un gran contexto de lo que abarca este análisis de datos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos conocer nuestras variables, ¿no? Identificar las variables, ¿no? Si tenemos variables cualitativas, cuantitativas dentro del negocio, ¿no? También, y a medida que vamos conociendo, como les digo, los datos que manejamos, tienen que hacer sentido al negocio. Ha pasado casos en los cuales, pues, a veces, por algún error del sistema, porque no necesariamente todas las empresas tienen los sistemas automatizados. Se pueden trabajar incluso con Excel. Y diversos Excel hay que acumular la información. Hay que volcarla en un master table y analizar de ahí. Entonces, definitivamente hay que conocer cada uno de ellos y tiene que tener un cierto sentido, ¿no? Y hay que darle su limpieza de variables, ver ver diferentes casuísticas que puedan ocurrir, ¿no? Pero todas tienen que tener un sentido, definitivamente. Luego que tenemos las medidas de interés central y de posición, que es lo que las personas, incluso los stakeholders, suelen estar más o tener mayor conocimiento de ellos, ¿no? Sobre todo del promedio. Siempre ellos como que están muy pendientes del promedio. Muy poco se habla de la media, eh, pero, o sea, hay que hacer entender a los stakeholders de que el promedio sí es bastante robusto, bastante bueno, pero cuando nuestros datos, por ejemplo, tienen medida de tendencia central, bueno, estos son tipos normales, ¿no? Cuando no, pues algo más representativo suele ser la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos eso en cuenta. Y seguramente eso lleva también a democratizar los datos, a enseñar y a instruir incluso a los stakeholders acerca de cómo es la mejor manera de verlos. La idea no es ir de manera confrontacional, sino mostrarle cuál es la mejor manera. ¿De acuerdo?
¿Qué más tenemos? Tenemos desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? Otro análisis también que implica dentro del EDA, pues es el cálculo del coeficiente de correlación, bastante importante. Y a partir de ellos, pues podemos agarrar y hacer un análisis gráfico, ¿no? Porque finalmente yo le puedo mostrar números al negocio, pero la mejor manera de vender estos números o esta información o este insight que estoy sacando de los datos es de manera gráfica. Un solo vistazo dice mucho más que una tabla Excel, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el análisis de valores atípicos. Esto de ahí es muy, muy importante. Recuerden que los valores atípicos, o si no lo sabían, pues los valores atípicos pueden cambiarte todo el panorama, sobre todo en el caso de la media. De la media está muy afecta a valores atípicos. Más datos también, más información, ya veremos en el recurso del caso 2. Pero, o sea, si bien es cierto, hemos visto todos estos puntos, solamente el día de hoy al menos vamos a ver de manera al menos teórica, solamente 3 puntos nada más de los 6 que habíamos visto, ¿no? En este caso hablamos de coeficiente de correlación. Bueno, esto va previo al caso de uso que vamos a ver, por si acaso. Entonces, en el caso del coeficiente de correlación, para encontrar el coeficiente de correlación primero tenemos que conocer lo que es la covarianza, ¿no? Y el cálculo de la covarianza, pues finalmente es la media aritmética, como pueden ver, ¿no? Porque se divide entre n, del producto de las desviaciones de cada dato respecto de su media, ¿no? De estas dos variables, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la primera fórmula matemática y una simplificación es la que está abajo, pero que es exactamente lo mismo. Llevan al mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos acá dos variables. Tenemos el número de clientes y tenemos la distancia, ¿no? Entonces acá decimos, ¿no? Un centro comercial sabe en función de la distancia, pues en kilómetros, a la que se sitúa de un núcleo de población, acuden sus clientes que figuran en la tabla, ¿no? Tenemos estos dos casos. Y de ellos podemos sacar la covarianza, pues, del número de clientes versus la distancia. Y en este caso la covarianza, pues, es menos 20,83. ¿Pero qué es menos 20,83? ¿Qué significa este menos 20,83? Pues simplemente hay que ver por el momento el signo. Cuando la covarianza es signo positiva, la correlación es directa. Quiere decir que si una incrementa su valor, la otra también incrementa su valor. Se encuentra ese tipo de relación en el análisis. Cuando la relación es inversa, en este caso, hablamos de que tiene un sentido negativo, que quiere decir que si una aumenta, la otra va a disminuir su valor. Y eso es lo que está ocurriendo o se está presentando en los datos. De acuerdo. Y eso también está, esta métrica que es la covarianza, esta afecta a las escalas que maneja cada una de las variables. Es por eso que para poder tener algo más conciso, pues se utiliza el coeficiente de correlación. Ese nos va a dar mayor información acerca de la relación entre ambas variables. Entonces, como dice acá, el coeficiente de correlación trata de establecer la relación o dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución binomial. ¿De acuerdo? Pero en este caso ya no solamente nos va a decir el sentido, sino nos va a dar también información acerca de la magnitud, del impacto de una sobre la otra. Entonces, esta coeficiente de correlación es un coeficiente de correlación lineal, es decir, va a medir si existe una relación lineal una con la otra, ¿no? Pero ojo, solo lineal. No quiere decir que pueda de repente existir una correlación cuadrática entre ambas. No, solamente lineal. Pero pero ya nos dice mucho. Nos brinda ya mucha información de promedio. En el caso del cálculo, pues lo que tenemos es que para que poder calcular el coeficiente de correlación lineal, tenemos que es la covarianza de ambas variables entre la variación de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Y en este caso, al menos para este ejemplo,
pues luego del cálculo matemático tenemos que el resultado es menos 0,95. Pero, ¿qué nos dice ese 95? Para darle un sentido, pues tenemos que conocer los límites de este indicador, ¿no? De tal manera, igual que con el caso de la covarianza, la correlación también nos dice lo mismo, ¿no? Si la relación es esto, perdón, si la correlación es positiva, pues la relación es directa entre las variables. Si la correlación es negativa, la relación es inversa entre las variables, ¿no? Y si es cero, pues entonces no existe correlación lineal entre las variables. Ahora, ¿en qué escala se está manejando esta correlación lineal? De -1 a 1. ¿De acuerdo? De tal manera de que mientras más cercanos al 1 es el valor, pues más fuerte va a ser esa relación directa. Mientras más cercano al -1 sea el valor, pues más fuerte terminará siendo esa relación inversa. ¿De acuerdo? Y si es exactamente 1, pues en la medida de que uno varía una unidad, la otra también va a terminar variando pues en la misma porción. ¿De acuerdo? Eso es como un vistazo rápido acerca de indicadores bastante importantes en el análisis o en los SEDA. Pero también, como les decía, de manera gráfica, uno puede transmitir mejor las ideas o incluso impacta más al público cuando tú le muestras resultados de manera gráfica, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, librerías dentro de Python, con las que manejamos usualmente, es Matplotlib. Es una biblioteca basada en NumPy, o sea que maneja el tratamiento de datos muy eficientemente, ¿no? También otra, por ejemplo, que tenemos es Pyplot, que en este caso te da menos diseños, sin embargo, te permite graficar de manera rápida, ¿no? Cuando uno hace sus análisis de manera personal, pues lo puede graficar rápidamente sin necesidad de tanto código, y ya cuando lo vas a presentar, pues puedes ir por una librería tipo Zero, ¿no? Que ya te permite ya modificar y hacer estos gráficos mucho más bonitos, de diseño, de colores mucho más variados, eh, más, más llamativos, ¿no? De cara a los stakeholders. ¿De acuerdo? Y dentro de estos gráficos, pues los histogramas y los gráficos de líneas, pues son usualmente los que se suelen mostrar. Como sexto punto tenemos el análisis de valores atípicos, ¿no? Este, como les había comentado, es muy, muy, muy importante, porque puede cambiar completamente la conclusión que puedas obtener de tus análisis. Por lo que es muy importante observarlos y identificarlos. ¿De acuerdo? Y esos usuarios, pues, presentan características muy diferentes de las demás. Pueden ser personas que tengan una característica muy distinta a tu población, ¿no? Y probablemente, ¿sabes qué? Este es un caso muy raro, este es un caso excepcional, los puedes excluir. Como que puedes encontrar de repente un pequeño grupo de datos atípicos comparado, pongamos un ejemplo, encuentras 10, 20 casos versus 1000 casos, que están muy al extremo. Eso ya te da una idea de que ese conjunto de personas se maneja de una manera distinta, ¿no? Entonces ya tú eres libre de elegir en base a ciertos criterios si los excluyes o los incluyes dentro del análisis. Tú eres el que va a definir tu población objetivo o tu población de análisis. Entonces ahí vas a tener que determinar si corresponden o no corresponden al análisis y si te va a aportar o no valor como resultado. O de repente corresponde hacer un análisis distinto para ese grupo de clientes. Podría ser también, para ese grupo de casos. Entonces, mucho depende del contexto. ¿De acuerdo? Y los métodos de detección que tenemos para casos atípicos puede ser de manera gráfica, como han visto, ¿no? Scatterplot. O también otro muy importante, pues, es el diagrama de cajas, ¿no? Donde la caja almacena el 50% de los datos, ¿no?
y cada uno de los bigotes maneja pues un 25% de datos. Los que están afuera ya de ese bigote ya se consideran outliers y es otra forma de poder identificarlos. ¿De acuerdo? Y obviamente, mientras más lejos esté, pues más hay que hacerle caso y hay que entrar en hincapié a ver qué tipo de dato es, ¿no? Para ver si es necesario mantenerlo o finalmente excluirlo o de repente hasta acotamos. De eso va a depender el análisis que tú hagas, de la conclusión a la que puedas llevar. Por ejemplo, me ha tocado casos en los cuales yo he visto un proyecto en el cual teníamos como que personas que tenían montos súper altos comparado con la población. Y era un grupo de personas que sí correspondía a la población. En ese sentido, por ejemplo, lo que ya se hizo como tratamiento de los datos fue no excluirlos, porque el negocio sí requería al menos tener esos datos ahí dentro de la población, pero lo que hicimos fue acotarlos, ¿no? Acotar el valor. Decir que esos datos, por ejemplo, de 100.000 para arriba, pues los truncamos a 100.000. Y porque también mediante análisis en otras variables se comportaban de manera similar. ¿De acuerdo? Pero eso fue un tratamiento posterior, un tratamiento que se dio antes de la etapa de modelamiento, por ejemplo. Pero ya teníamos identificados esos casos. Y que probablemente si los hubiéramos mantenido, pues se hubieran afectado en el modelo. Entonces, depende mucho del caso. Ténganlo en cuenta. Otra forma de ver los puntos atípicos, pues, es en el caso del univariado, pues es viendo las desviaciones estándar, ¿no? Viendo una distribución normal. ¿De acuerdo? Y como dice ahí, esto se puede utilizar cuando los datos no están fuertemente sesgados, ¿no? Y donde la gran mayoría debe estar bien concentrados o deben tener una distribución normal concentrados hacia el centro. ¿De acuerdo? Y acá se podría considerar, por ejemplo, como datos atípicos, a partir de un z mayor a 3 o menor a -3. Puede ser, todo depende de cómo te sale el gráfico de la normal. Y al igual, o sea, podemos identificar que es como dato típico, pero finalmente después hay que analizar esos puntos. Hay que ver eh, cómo son los valores de las otras variables respecto a la población. ¿De acuerdo? Y bueno, esos puntos eran los que queremos compartir de manera teórica con ustedes. Y ahora vamos a lo que es el caso de uso. A ver, acá les he traído un caso de uso bastante interesante. Por favor, ¿me pueden comentar si pueden ver la pantalla del Colab? ¿Equipo? Se ve todo, Luis. Ya, perfecto. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, acá tengo un caso de uso para ustedes, que es el análisis de créditos alemanes para la identificación del perfil de malos clientes. Entonces, en este caso es una data pequeña, son 1000 registros, estamos hablando de 20 variables, 13 categóricas y 7 cuantitativas. ¿De acuerdo? Para eso, pues cargamos primero lo que son nuestras librerías que vamos a utilizar a lo largo del proyecto, ¿no? Y un poco para que entiendan cuál es el caso de uso, ¿no? El negocio, dice. Actualmente una entidad bancaria presenta una alta participación de malos clientes en los créditos otorgados, ¿no? Tenemos un 30%. Eso ya es demasiado. Y ya estamos en pérdida seguramente en esta empresa. Y esto hace que la matriz de costos sea de la siguiente manera, ¿no? Perdemos 5 veces más al brindar un crédito a un mal cliente comparado con dejar de otorgar un crédito a un buen cliente. Entonces, con esto ya tenemos una idea del dolor del negocio, ¿no? Es demasiada pérdida, en verdad.
Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es, cómo se llama la idea del negocio, ¿no? Entonces, lo que pide el negocio, lo que requiere es que haciendo uso de analítica se puede identificar las características de los malos clientes a fin de no brindarles crédito, reduciendo de esta manera las pérdidas de una entidad bancaria. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué se dio? Porque el problema fue la gran cantidad de créditos otorgados malos a malos clientes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un EDA no solamente se hace para poder sacar un proyecto de Machine Learning. Sí es un paso previo, pero también se puede hacer como para tratar de solucionar o mitigar de manera rápida el impacto negativo de un negocio. ¿De acuerdo? Y ya después ya hacer un análisis mucho más riguroso, ver el tema de tratar de tener mayor cantidad de variables, ya para el tema del proyecto. Pero se puede hacer con lo que se tiene a la mano. O sea, no es necesariamente, se puede hacer para dar solución a un caso de uso, a un negocio. ¿De acuerdo? Entonces primero comenzamos pues con la carga de los datos, ¿no? En este caso todo está codificado. Ya, todas nuestras variables, los datos inmersos también están codificados. Para ello, pues vamos a comenzar a otorgar nombres a cada una de las columnas. Y adicionalmente vamos a almacenar cuáles son las categóricas y cuáles son las numéricas. De tal manera de que nosotros, luego de correr, voy a volver a cargar todo. Ujú. Ujú. Y aquí está, ¿no? De tal manera que ya tengamos el nombre correcto para cada uno de los campos. ¿De acuerdo? Igual, los valores al interno también están codificados. Esto puede ocurrir. Entonces, en este caso, ya tenemos nosotros funciones que nos van a permitir cambiar estos valores, ¿no? Cambiar estos códigos por valores del negocio. ¿De acuerdo? De tal manera que apliquemos a cada columna pues su respectiva función para hacer un reemplazo. Lo que tenemos por consiguiente finalmente es, ya tenemos nuestra master table, donde ya podemos comenzar a hacer un análisis aleatorio de datos. ¿De acuerdo? Tiene que tener presente que no siempre los datos van a venir limpios o van a venir para ya directamente hacer su análisis. Pueden darse estos casos y tienen que estar preparados para ellos. Entonces, un primer vistazo que hacemos es a ver si existen valores nulos. En este caso no los hay. Así que, chévere. Pero si existieran, también hay que tener en cuenta la proporción que pueden tener esos nulos dentro de los datos. Si la proporción es muy alta, más del 60-70%, hay que evaluar si vamos a mantenerlos o no. Si es el 90% de missing, hay que ver si ese pequeño 10%, pues, te ayuda o te ayuda a discriminar, ¿cómo se llama? O identificar la problemática, si están acumulados ahí los clientes morosos, por ejemplo. Si no, bien podemos excluirlos del análisis, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos esta función info que nos va a permitir, que nos va a mostrar acá cuántos datos tenemos para cada una de las variables. En este caso, como no tenemos missing, pues tenemos todo completo. Y también nos va a decir el tipo de dato que es cada uno de ellos, ¿no? Si es un numérico o si termina siendo un categórico de tipo object. ¿De acuerdo? Y esto es un poco para sacar la proporción de los morosos, ¿no? De los buenos y los malos. Entonces, en esta data, pues tenemos un 30% de clientes malos. Ya, 30% de clientes malos. Estamos hablando de que estamos prestando plata, estamos perdiendo el dinero del 30%. Adicionalmente, si es una entidad financiera, tiene que provisionar ese dinero. Entonces, no es que solamente va a perder el dinero prestado, porque
lo que maneja usualmente una entidad financiera es el dinero de las personas que aportan en ella o que mantienen sus ahorros. Entonces, por un lado, pierde el dinero que prestó y por el otro le tiene que devolver al dueño su dinero. ¿De acuerdo? Entonces es un dolor mayor. Por eso es importante en este caso de uso identificar a esos clientes malos para dejar de ofrecerles crédito. Entonces, esta es una librería del MIT, que es libre y que nos permite también de una manera gráfica muy interesante poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El 70% de clientes son buenos y un 30% de clientes son malos, ¿no? Es simpático, por ejemplo, para poder mostrar esos resultados. Y se pueden cambiar también las figuras a mostrar. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? Podemos visualizar, por ejemplo, un análisis descriptivo rápido de las variables numéricas, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos datos bastante extremos, ¿no? En caso del monto de crédito, hay mucha variedad de clientes y hay una pequeña concentración de clientes que le dan una alta oferta crediticia, ¿no? Acá está dentro de lo normal, no hay nada extraño. El tipo de necesidad tampoco, la edad 75. Acá también es importante revisar, porque me ha pasado casos en los cuales he encontrado data, inclusive de descargar de los sistemas, donde la edad sale 120 años, 130 años, por si acaso. Y no era así, era un error, por ejemplo. Y hay que darle su tratamiento respectivo. No puedes sacar y mostrar el promedio teniendo dentro o calculándolo dentro con un dato típico. Es incorrecto transmitir esa información al negocio. El número de créditos que va de 1 a 4 y la cantidad de dependientes que tiene cada una de las personas, ¿no? En este caso, si todos tienen un dependiente. ¿De acuerdo? El crédito se otorga desde 4 meses hasta 72 meses. Bastante extenso. ¿De acuerdo? Y acá vemos un poco de la duración del crédito en meses, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos, bueno, son muy poquitos créditos. La mayoría está ubicado entre los 12 y los 24 meses, ¿no? De 1 a 2 años de crédito. La gran mayoría, podemos decir acá que más del 50%. ¿De acuerdo? Y claro, ya acá se muestra como dato típico a partir de 45 más o menos, 45 meses, ¿no? Ya son puntos muy extraños, que si lo vemos aquí, pues serían estos casos de aquí, ¿no? Son bien poquitos. Y que claro, la concentración está acá. Hay que ver si los tenemos que incluir o no lo vamos a incluir ya posteriormente en el análisis. Pero por ahora es lo que nos muestra la data. Tenemos un grupo de clientes que tienen pues una alta duración o una gran cantidad de meses, ¿no? De préstamo. ¿Qué más tenemos? Pues podemos hacer un gráfico a ver si hay una diferencia en distribución entre los buenos y los malos, ¿no? Y los buenos en este caso son de azul, los malos son de naranja. Y como pueden observar, por ejemplo, como pueden observar, ¿cuál es el que tiene alta concentración de más malos que buenos o equiparables? Aquí, mientras más alto ese crédito, miren, tenemos números casi similares entre buenos y malos. Acá hay un alto ratio, acá hay debe ser un 60% de malos, acá debe ser un 45 o 40% de malos. Acá es casi un 50-50. Entonces, este grupo es el que me preocupa. Acá los créditos anteriores, no tanto, la proporción, como ven, la mayoría son buenos respecto a los malos, ¿no? Así que aquí está bien. Ahora, en una entidad crediticia no es que le vas a vender a todos los buenos.
Se debe vender, sí, en la medida de lo posible, sí, y seguramente algún malo te va a quedar, definitivamente en la gestión, ¿no? Pero la idea es que el negocio sea rentable, ¿no? Y en este caso ya existe un problema. Entonces, la idea es encontrar ese perfil de clientes para poder dejarles de prestar, ¿de acuerdo? Y acá se está generando un problema. Estamos dando demasiado créditos demasiado largos, de repente para este perfil de clientes, ¿de acuerdo? Ya tenemos un primer insight. ¿Qué más? El monto del crédito. La gran mayoría, pues, están concentrados en un monto pequeño, 2.500, ¿no? Y sí, hay montos ya mucho mayores a partir de 12.500 para adelante, pero son muy pocos. Pero como vimos anteriormente, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya tenemos un insight en el cual habla de largos plazos. Hay que ver si está relacionado más adelante con este grupo de clientes que tienen alto monto de préstamo, ¿no? Y acá como se ve, ¿no? Sí, pues hay bastantes outliers. A partir del 8.000 aproximadamente, ¿no? Tenemos un grupo que sale fuera. Ah, ya, ya nos vamos haciendo una idea. Puede ser de que hay una relación entre el monto, de repente estamos dando un monto demasiado alto, demasiado elevado, y las personas no suelen tener o sea, con el tiempo se suelen hacer de repente con mayores deudas, tienen nuevos objetivos, se suelen hacer otros préstamos y finalmente dejan de pagar el anterior. Entonces, de repente hay que eh, cambiar la estrategia, dar créditos más cortos, montos más pequeños. Quizá vaya por ahí el tema. Pero ya me estoy dando una idea de lo que puedo encontrar con el análisis exploratorio de datos. ¿Qué más tenemos? A ver, hacemos un histograma para ver acá un poco lo que es la distribución, ¿no? De los buenos y los malos. Y como vemos acá, pues acá se puede ver como un ratio, ¿no? Entonces acá tenemos un considerable, pero no me alarma tanto, porcentaje acá de malos respecto a los buenos. Pero acá sí me preocupa. ¿Por qué? Porque en la medida de que el crédito va aumentando, voy encontrando que yo, por ejemplo, acá, del total de personas que le he prestado casi 15.000 soles, todos me han dejado de pagar. Y ¿ves? Acá ya me genera un problema. Esto ya es algo bien fuerte aquí. Inclusive a partir de casi entre los de 1.000 y 12.500. Miren, acá casi todos están dejando de pagar prácticamente. Acá tenemos cierta proporción interesante, pero podríamos entrar y ahondar un poco más a detalle, ¿no? Pero a esto sí me preocupa. Prácticamente a partir de 11.000 soles que estoy prestando en adelante, ya casi todo, casi el 100% me está dejando de pagar. De repente comparado con otras entidades crediticias estoy dando demasiado crédito, no lo sé. Puede ser, ¿no? Acá también nos dice que está bastante concentrado. Es otra forma de mostrar acá la concentración del monto de crédito que estamos otorgando a los clientes, ¿no? Y vemos que hay una diferencia de distribución entre los buenos de los malos, ¿no? En este caso, los buenos están concentrados en tener créditos más pequeños, ¿no? Y si hay un grupo de clientes que puede tener un crédito poco más de 10.000 soles en adelante, ¿no? En este caso aquí, la concentración es mucho menor, ¿no? Y suele estar más hacia la cola, ¿no? Como que los malos están un poquito más tirados a tener mayor cantidad de crédito, ¿no? Los malos no suelen sacar, o mejor dicho, la mayoría suele sacar poquito crédito, pero no tiene esa concentración como en el caso de los buenos, ¿no? Están como que un poco más distribuidos respecto a la población, están un poco más distribuidos o tienden a sacar un poquito más de créditos más altos. ¿Qué más tenemos? A ver.
En este caso, ya yendo un poco más de detalle a estos grupos de clientes, y haciendo un zoom a este grupo de clientes a los cuales le damos 5.000 soles a más. Y miren cómo está su distribución. Le decía, acá estaba concentrado, casi el 100% de clientes está dejando de pagar. Pero acá tampoco no es tan menor. De 8.000 es casi el 50%. ¿Cuánto de ingresos tienen de un préstamo? ¿Se puede pensar? Bueno, ese también es un punto importante para conocer hasta dónde debería ser la proporción de malos para poder ser rentable en el negocio. Por ejemplo, si yo veo esto aquí, 50-50%, yo no lo veo rentable. Acá estoy perdiendo. No creo que yo prestando a este grupo de clientes buenos pueda tener la ganancia suficiente para pagar y devolver la plata a los accionistas o a las personas que han invertido y encima tener esto retorno. No, ya aquí es un gran problema. ¿Qué más tenemos? A ver, otra vez tenemos. Tenemos la edad de los solicitantes, ¿no? Tenemos solicitantes que van desde los 18 hasta un poco más de 70 años, bastante concentrados, menores de los 40 años, ¿no? Sí, tenemos algunos de 60 más. Acá se ve como outlier de 65 años a más, ¿no? Bastante concentrados. Acá la mediana está entre los 33, 34 años aproximadamente. El 75% de los clientes que desembolsan, pues son casi menores a los 42 años aproximadamente, ¿no? Ya, está bien. Y acá el punto importante, ¿no? Hay una relación entre los buenos y malos según la edad. Pues no parece haber una relación tan exacta, ¿no? En proporción, parece que se maneja la misma proporción para cada barro o grupo de edad, ¿no? Parece que la edad no termina de discriminar o identificar un perfil malo, aparentemente. Las distribuciones también son similares con la otra, así que realmente no habría ningún impacto. Y, por ejemplo, un scatterplot nos permite ver si hay alguna relación entre dos variables numéricas. En este caso, lo haremos entre el monto de crédito y la edad de las personas, ¿no? Y acá no se ve una relación a grandes rasgos, ¿no? No hay, al menos, no existe, ¿no? Que era lo que más o menos habíamos visto ya anteriormente con el gráfico, con el histograma, ¿no? Y con el monto de crédito y la duración en meses, mmm, no es tan clara todavía acá, ¿no? No es tan dispersa como en el caso de la edad. Hay cierto sentido, hay una cierta concentración, aparentemente, ¿no? Que vamos a ir revisando más adelante. Y bueno, vamos con un análisis de correlación, que es lo que habíamos visto hoy día, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, cada cuadro va a medir la relación entre dos variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este cuadro inferior izquierdo vemos la correlación que hay entre la cantidad de pendientes y la duración en meses. ¿De acuerdo? Y esto es bajo, por ejemplo. Y este tipo de gráfico, para el caso de un análisis de correlación, pues ayuda bastante porque te permite ver con el color, darte una idea, identificar rápidamente dónde están concentrados los grupos donde hay mayor correlación. En este caso, la correlación positiva es mientras más claro sea, y en este caso, mientras más oscuro sea, la correlación más negativa va a ser. ¿De acuerdo? En este caso, te da los valores mínimos y máximos. Hay otros que te dan del 1 al -1 y te pone toda la escala de colores. En este caso, solamente te está mostrando el mínimo y el máximo, nada más. Donde hay una alta correlación positiva, en esta caja de acá de 0.62, que es el monto de crédito y la duración en meses, ¿no? Que más o menos ya debería haber hecho sentido, ¿no?
¿Qué otra correlación importante hay? La siguiente importante, pues tenemos entre la edad y el tiempo de residencia. No nos dice mucho, es una correlación baja, ¿no? Y como correlación negativa, pues tenemos que el porcentaje de la cuota de ingreso y el monto del crédito. Tampoco dice mucho al respecto, al menos en este punto. ¿De acuerdo? En otros casos que se puedan de repente encontrar ustedes cuando hagan sus análisis de datos, pues les va a ayudar bastante a identificar de repente, ahí se van a poder encontrar correlaciones más fuertes, inversas o directas, ¿no? Pero ayuda bastante, de manera visual es rápido de ver, rápido de encontrar dónde hay mayor o menor correlación. Y sobre todo que nos permite manejar una cantidad regular de variables, ¿no? Para verlo al toque. ¿Qué más tenemos? Teníamos otras variables, ¿no? Las variables categóricas, ¿no? Tenemos el estado de cuenta corriente, ¿no? En este caso el top son las personas que no tienen una cuenta corriente con nosotros. El historial de crédito, historial previo, ¿no? En este caso el top es créditos existentes con pago a tiempo, lo cual es súper bueno, y así otras variables más. ¿De acá igual, la forma de verlo, por ejemplo, es en el caso de la gráfica, ¿no? Acá vemos la distribución, en este caso la categoría 50 corriente es la que tiene una mayor participación dentro del grupo del cual hemos aplicado venta. Y entre buenos y malos, pues ya vemos que los que tienen el estado de cuenta corriente con clasificación 0 ADM son los que donde se está encontrando un grupo importante de malos, ¿no? En proporción. Entonces, por ejemplo, aquí deberíamos atacar o de repente deberíamos dejar de prestar aquí porque están encontrándose. Debes de repente encontrar con otra variable o más adelante buscar otras variables que me permiten acá discriminar a los buenos y malos. De tal manera que me permita quedarme con los buenos de este grupo y poder excluir a los malos de este grupo. Es otra idea, por ejemplo, ¿no? Con respecto al historial de créditos que tenemos aquí, pues la gran mayoría dice que son los clientes con créditos existentes con pago a tiempo, ¿no? La siguiente es con cuenta crítica, ¿no? Acá hay que tener especial atención, ¿cómo le estamos dando a los clientes? ¿Les estamos dando clientes que tienen cuentas críticas? ¿Qué tipo de cuenta crítica es? ¿Por qué está clasificado así? De repente no debieron, dentro de la pauta, no debieron estar, debieron ser excluidos, ¿no? Puede ser señal de alarma, hay que consultar con el stakeholder si esto era parte de su estrategia comercial. Y hay que evaluar a ver si de repente acá hay también una alta concentración de clientes morosos, ¿no? Y ya viendo de repente acá con el target buenos y malos, pues vemos que no. Acá había una baja participación. Entonces con eso nos quedamos tranquilos. Pero donde sí hay una participación más o menos importante es con los créditos existentes con pago a tiempo. Entonces, ¿qué está pasando con esos clientes? ¿No? Pero donde más me preocupa es a la izquierda. O sea, son poquitos, pero en la proporción son más del 50%, ¿no? Y son que las personas sin créditos, ¿no? Son los que están teniendo ese problema. O sea, no tienen una cultura de crediticia y finalmente se están endeudando y no están realizando los pagos, ¿no? Acá también parece que hay un grupo donde, ¿cómo se llama? Ya han tenido créditos, han sido pagados debidamente, pero están comenzando a caer en default. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos clientes? De repente hay que ahondar un poco más acerca de la historia de ellos, ¿no? Sí, porque si ya dejaste un crédito, tienes más datos para poder hurgar ahí o analizar, ¿no? En cuanto al sexo, ¿qué tenemos? Tenemos pues que la mayoría son hombres, son solteros, ¿no? Y el segundo grupo, pues hablamos de mujeres que están
en este caso se ha agrupado, ¿no? Divorciadas, separadas y casadas. Entonces, todo este grupo de mujeres está aquí. Son los dos grupos más importantes. ¿De acuerdo? Al hombre sí se le ha separado, ¿no? Acá están los viudos, acá están los separados, divorciados, y la mayoría son solteros. Aquí vamos a hacer una transformación de variables, ¿no? De tal manera que podemos ver hombres y mujeres, nada más. Y vemos pues que en proporción, la mujer es la que tiene una mayor proporción de default, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que de repente ver a qué perfil. Ah, sí, algo muy importante. Eh, bueno, ya se los comento ya, en fin. Dentro de los modelos no puede estar el sexo, porque se puede considerar discriminatorio, y así hay otras variables adicionales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí lo podemos ver en la vista, hay que ver, buscar otras variables que permitan identificar a esta porción de personas que terminan siendo malas. No se puede utilizar en otros modelamientos. Ya, eso no está bien y puede caer multa, porque todos los modelos terminan siendo auditados. ¿Qué más tenemos? Tenemos el estado personal. A ver, ¿no? Por ejemplo, acá, los solteros suelen tener en proporción son mejores pagadores, y en el caso de los divorciados viudos, pues no suelen tener esa clasificación. Acá hay una porción importante también, ¿no? Y bueno, ese es, por ejemplo, un extracto de lo que puede ser un análisis exploratorio de datos, ¿no? Y acá tenemos algunas conclusiones en base a los análisis que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la variable de la duración, ¿no? En los créditos de cuotas de 36 a más, pues tenemos una mayor participación de clientes malos. Hay que hacer un análisis de mayor profundidad. Por ejemplo, este podría ser un primer vistazo del análisis que hayamos hecho y podemos conversar con el stakeholder. De repente él tiene mayor approach, tiene alguna información adicional que de repente quiera compartir. De repente dice, no, este fue un grupo exploratorio o un piloto, ¿no? Ah, ok, entonces ya te identifica de que ya pilotos mejor los excluimos, vamos con lo demás de la población. O sea, tiene que haber ese acercamiento constante con el negocio, compartir avances para que te puedan dar alguna retroalimentación al respecto. Y finalmente, cuando llegues al análisis final, pues puedas dar algo de completo valor para el negocio. ¿Qué más tenemos? En cuanto a los montos, pues tenemos que los montos superiores a 8.000 soles pues tienen una participación, un incremento en participación de estos clientes malos también. Entonces, podría ser por ahí, ¿no? Ver que el negocio también vea si es factible, de repente hacer una reducción, manejar, de repente dar montos menores, efectuar más controles a los clientes que les va a dar un monto más alto. O sea, ya le vas dando insight al negocio, ya le vas dando ideas al negocio, ¿no? Acá en edad, pues había una mayor probabilidad de encontrar clientes malos en aquellos con edad menor a 35 años, ¿no es cierto? Entonces, a ellos también, que tienen poca experiencia crediticia, pues poder aplicar una mayor rigurosidad, ¿no? Y así consecutivamente con cada una de las variables. Disculpen, sé que me extendí un poquito, eh, pero eso, por ejemplo, es un primer approach de lo que es un análisis exploratorio de datos. ¿De acuerdo? Se pueden hacer muchas más cosas, se pueden hacer análisis más allá, pero esa al menos era una parte didáctica muy rápida y de todas maneras que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Y eso simplemente es un pincelazo de lo que podríamos compartir o enseñarles dentro del programa. ¿De acuerdo? Perfecto, Luis. Hay consultas, hay una de Ok. Ronald y hay otra también de Mariana Risco. Bueno, de Mariana Risco ya lo respondió Carlos. Sería la de Ronald, en verdad. Está preguntando sobre los valores missing. ¿Qué puedo hacer para llenar los datos null sin perder la distribución en Python? Por ejemplo, en R se usa mice. En Python, ¿cuál sería su equivalente, no? Entiendo bien la pregunta. Ya, de acuerdo. Ahora, la idea no es llenar por llenar.
Ya entiendo que MAIS encuentra un algoritmo por detrás, pero más allá de utilizar una librería, porque tú puedes buscar en internet y existen infinidad de librerías, la idea ¿es correcto llenar los datos? ¿Con qué datos los voy a llenar? Por ejemplo, en caso de encuestas, ya vayamos un poquito del caso, pero de repente en el caso de encuestas. Te dan a ti para analizar unos datos, te dicen que son de encuestas y queremos imputar. Hay que revisar, por ejemplo, en ese caso hay que revisar si corresponde llenarlo o no. De repente es nulo porque finalmente la persona, el flujo de respuestas de la persona, pongamos un ejemplo, eh, tú eres un hombre y dentro de la encuesta te dicen, no sé, qué marca o características o hábitos personales de mujeres. Ponte una cosa muy burda. No te corresponde llenar el dato, correcto, porque tú eres hombre. O, por ejemplo, si una pregunta previa, hay una pregunta donde te dice, ¿haces actividad física? No. ¿Cuántas veces a la semana realizas actividad física? Ya que eso es más claro. Ahí, por ejemplo, no te corresponde llenar, ¿no es cierto? Porque no haces actividad física. De la misma manera puede ocurrir ¿cómo se llama? En casos de negocio. Puede ser que no corresponde el dato, puede ser que el dato se haya perdido por algún tema del sistema y ahí sí corresponde de repente imputarlo y hay que ver con qué lo podemos imputar. ¿Será factible imputarlo por la mediana, por el máximo, por el mínimo? Eso de ahí va a depender mucho del caso del negocio. ¿Ya? Va a depender demasiado. Y va a depender también del objetivo del negocio. Entonces, más allá de ver qué librería me va a permitir imputar rápidamente los datos, es evaluar si corresponde o no corresponde imputarlo y cuál es la mejor manera de imputación para ese caso en específico. Pero tienes que hablar caso a caso. No puedes o no es correcto simplemente llevar, imputar y llenar los datos mismos. A veces no es necesario. Bien. ¿Alguna otra consulta? De hecho, lo que hemos visto ha sido análisis univariado de detección de valores atípicos, por ejemplo, ¿no? Hay detección multivariante, ¿no? Utilizas Sí, claro. otros métodos un poco más avanzados. Hay métodos gráficos para ello también. De hecho, si mal no recuerdo, Carlos también hace unos meses hizo un paper, lo tenemos también en LinkedIn, se los pasamos igual por acá, o si no por el grupo de WhatsApp, para que lo revisen, ¿no? O sea, cuánto impacta el efecto de utilizar o identificar bien el outlier en el modelo final, ¿no? Entonces, puede ser que no impacte mucho y puede ser que impacte demasiado también, ¿no? El imputar mal la información. Ronald, levanta la mano, a ver si te pones en el micro. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escucha. Sí, Ronald. Saludando también a la persona de estructura. Mi pregunta es la siguiente. En el gráfico que vimos de valores atípicos, ¿vale? En la caja estaba el 50% de los datos. Para el lado izquierdo del bigote, el otro 25%. Para el lado derecho, el otro 25%. Ahí estaban el 100% de los datos y habían afuera los atípicos. Quiere decir que si tengo 100 datos, 10 son atípicos, el diagrama o el gráfico me va a ser sobre 90. Y esos 10 lo está poniendo como atípicos fuera, ¿verdad? Sí, así es. Vale, gracias, quería confirmar. Sí, no te preocupes. O sea, si bien es cierto la caja concentra el 50, por debajo de la caja hacia abajo es un 25%. El bigote alberga una concentración de datos que dice que es parte de la población. Fuera del bigote se va. No es que el bigote necesariamente tenga el 25%. A ver, aquí hay una pregunta de William. Ah, ¿Qué otros métodos existen para el análisis de datos? O sea,
Como metodología hay infinidad, inclusive, o sea, eso se puede potenciar incluso haciendo transformaciones y demás, ¿no? Porque es otra forma de ver y otra forma de encontrar relación de una variable con la otra, inclusive. Pero más allá de ello, o sea, importante es el entender el caso de negocio, entender el objetivo del negocio, entender cuál es la problemática, cuál es el sentir del stakeholder. Eso es muy importante. De hecho, soporte dice, por ejemplo, unas consideraciones adicionales, puedes utilizar análisis de correspondencias, tal vez un análisis factorial, como ahí ves inercias, por ahí puedes encontrar un porcentaje de información que puede ser satisfactoria para el análisis, ¿no? El PCA también, ¿no? Que es un método gráfico, ¿no? Igual, ahí prácticamente, imaginemos entre comillas, clusterizas y vas a encontrar ciertos grupos en donde puedes identificar si es que tienen valores atípicos, ¿no? Reduces dimensiones allí. De hecho, se puede hacer mucho más, ¿eh? Inclusive puedes meter análisis cluster, si tú quieres, igual, ¿no? O sea, la misma idea del PCA y encuentras por ahí algún segmento que puede ser tal vez promisorio de algún outlier, ¿no? Y regreses al paso anterior, que es identificar por qué está ocurriendo eso. O sea, ya es una cuestión de imaginación y coger las herramientas que tienes para poder resolver siempre los problemas, ¿no? Y lo que nosotros, al menos Luis, mi persona, Luis Felipe también y Miguel decimos es, tienes demasiado, está bien que lo conozcas, pero trata de hacerlo con lo mínimo posible para que tampoco te complejices, ¿no? Sí, eso es muy cierto. O sea, ahorita más que nada con el uso de las metodologías ágiles, la idea es darle al negocio resultados bastante rápido y recibir ese feedback del negocio. Entonces, si es necesario, sí se puede hacer un análisis más complejo, pero lo ideal es empezar a brindar resultados, darle cosas que el negocio ya puede utilizar de manera rápida, ¿no? Exactamente. Sí, Ronald, te vamos a pasar bueno, a todos, en verdad, le vamos a pasar el brochure para que lo analicen, lo revisen. Más allá de los mismos temas que a veces son fríos, la dinámica nuestra es tratar de siempre, ¿no? O sea, verlo desde el punto de vista de negocio y cómo aplicarlo, ¿no? Y como digo, ¿no? O sea, utilizar lo mínimo necesario para que podamos salir con un MVP, ¿no? O sea, en cualquier tipo de proyectos de ciencia de datos o cualquiera fuere, en verdad. Porque al final el negocio lo que quiere es plata, ¿no? O sea, el cliente final no necesita que le vendas la maravilla del mundo si te va a tomar medio año, ¿no? Quiere la plata el siguiente mes y empezar a pilotear en el mejor escenario, ¿no? Muchas veces hasta el mismo cliente, imagínense el stakeholder, es medio reacio a veces hasta pilotear. Nos ha pasado, ¿no, Luis? En algunos casos que no, o sea, no sienten que la base de datos les alcance suficientemente como para poder coger un poco de allí y empezar a hacer un piloto, porque teniendo menos data, sienten que venden un poco menos, pero no tienen a veces esa visión de que con esa información que nos están brindando, nos están dando la oportunidad de generar un piloto, puede ser que tal vez este mes llegues a la meta normal, pero el siguiente mes tal vez la rompas, ¿no? Porque ya lo que hemos piloteado va a dar resultados al siguiente mes. Entonces puede ser que tengas uplifts ahí, ¿no? Con la nueva estrategia que estés generando. Entonces, eso también es muy importante hacer entender al stakeholder, ¿no? Cualquiera fuera banca, seguros, cualquier tipo de cliente. Muy cierto. Entonces, bueno, todo esto, todo lo que hemos visto, y más allá definitivamente, porque finalmente esto ha sido una pincelada nada más, podemos encontrar dentro de nuestro programa académico, ¿no? Y este es el roadmap que manejamos, al menos para este programa, ¿no? Que son de 72 horas, y lo manejamos de 3 horas por cada una sesión, 2 veces a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, es un roadmap bastante completo, ¿no? Vamos desde la introducción de ciencia de datos, Python para ciencia de datos, hasta inclusive ya estamos incluyendo partes de análisis de serie de tiempo, inclusive, ¿no? Text mining para deep learning, market basket analysis, ¿no? Y, pucha, se hace un programa súper potente, es bastante detallado, bastante interesante. Creo que no hay otro programa que tenga así tan nivel. Termina siendo un programa fuerte, eso sí, tengan en cuenta. Les vamos a brindar múltiples herramientas para diferentes soluciones o diferentes problemas que van a tener
o van a requerir una solución. Entonces, eso es lo que lo hace, por ejemplo, un potente programa, además de que siempre los tratamos de acompañar con casos de uso, de tal manera de que puedan entender cómo se implementa, cómo se aplica de manera práctica. ¿De acuerdo? Más allá de la herramienta, tienen que saber cuándo y cómo, por qué, si estamos aplicando esta solución. Y este es el contenido. El programa está abarcado, todo este roadmap está agrupado en 4 módulos, ¿no? Tenemos el primer módulo de ciencia de datos y herramientas, ¿no? El cual abarca una introducción hasta la programación en Python. El segundo módulo habla de principios básicos de la ciencia de datos, y acá atacamos lo que es esto, el análisis aleatorio de datos, análisis univariados, multivariados, preprocesamiento, transformación de datos, utilizamos también los BOEs, y una selección inicial de variables para un proyecto de Machine Learning. En el módulo 3 ya vemos distintos algoritmos, como son la regresión lineal, logística, K-means, técnicas de clustering también, ¿no? Componentes principales, reducción de dimensiones y evaluación y comparación de modelos. Y en modo 4 ya son técnicas más avanzadas, ¿no? Subvector Machine, ya hablamos de modelos ensamblados, los modelos boosting, debugging, random forest. También vemos lo que se había comentado de Market Basket Analysis, ¿no? Que son utilizados para los sistemas de recomendación. También el text mining. Vemos redes neuronales convolucionales y análisis de series de tiempo. O sea, es un programa bastante completo. Uf, harto conocimiento por compartir aquí. Y los casos de estudio que manejamos dentro del desarrollo del programa, estamos hablando de financieros, seguros, cobranzas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos fuga de clientes, credit scoring, predictor de ingresos. También vemos casos en salud, recursos humanos, casos inmobiliarios o incluso también de retail. ¿De acuerdo? Yo también he visto modelos de retail, por si acaso. O sea, uno no sabe dónde te lleva la vida. Puedes estar en una entidad financiera y terminas también, por ejemplo, en un retail. Entonces, hay que estar preparado para diferentes escenarios, diferentes desafíos que puedan haber más adelante en análisis de datos. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta acerca del programa. Ya. Hola, Ya. Luis. ¿Qué tal? Tenía una pregunta. Sí. Tú sabes, para poder aprender nosotros un poco mejor, hay veces que podemos ver el código del notebook, entenderlo a nuestro paso, no solamente con la explicación que tú das. Entonces mi pregunta era si vamos a tener acceso a los notebooks de la clase o de los casos de estudio. Sí, por supuesto. En un primer momento le vamos a brindar el notebook primero vacío y luego le vamos a completar ya con los datos completos, con lo que vayamos viendo, incluso con las preguntas, consultas que puedan darse durante el desarrollo de la clase. Ese notebook final también se lo vamos a compartir. Efectivamente, Pueden analizarlo. efectivamente. Efectivamente. De hecho, también compartimos a veces materiales adicionales, ¿no? Libros. Tenemos, Sí. no sé si he contado bien, tenemos como 50 libros ahí muy, muy bien elegidos. Algunos ya los hemos compartido en el grupo de WhatsApp con ciertas consideraciones, ¿no? O sea, indicando qué capítulos pueden leer como para que se vayan adentrando. De hecho, hay muchos de acá que yo sé que ya están bien metidos en ciencia de datos, pero siempre es bueno darle una repasada. A veces se nos pasa las cosas más simples, por ahí a veces caemos. Y las cosas complejas son las que a veces les ponemos el foco y al final era una cosa sencilla la que te estaba haciendo fallar, ¿no? Sí, accesos también a Classroom, de hecho sí, te matriculas y te brindamos los accesos. Todos los videos son grabados de las sesiones de 3 horas de los mentores, cada clase. Y bueno, está en privado, ¿no? En YouTube lo colgamos en YouTube y en el momento que quieres lo puedes revisar.
De hecho, hacemos una suerte de edición también para eliminar tiempos muertos, ¿no? Como para que el video de las 3 horas que te puede durar por ahí se quede en 2 horas, ¿no? Luis, hay una pregunta, te dice, ¿qué conocimientos previos Sí. recomendarías que debería tener la persona que se matricule en este curso? A ver. O sea, si vimos o si recordamos un poquito lo que hemos visto, si bien es cierto, de repente el conocimiento básico de Excel, creo que todos ya lo tenemos actualmente, pero el programa te va a llevar a lo largo ¿cómo se llama? De todo lo que vas a necesitar para poder seguir en los siguientes módulos o los siguientes temas. Entonces, más que requerir conocimientos previos, es ponerle ganas y repasar la sesión que vamos a tener contigo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, el módulo 1, si lo pasamos un poco rápido, fue introducción a Python. Básicamente ahí quien dicta el curso es Jonathan Ramos, un buen talento. Él te explica bastante bien el programa Python, desde cómo ejecutar un hola mundo hasta cómo crear clases, ¿no? O sea, clases más orientadas a data science, ¿no? No tanto a programación per se. Pero sí te explica las librerías, o sea, todo lo que tengas que saber para que tú puedas ya en el siguiente módulo utilizar algunas sentencias y puedas hacer esos gráficos que has visto con Luis, ¿no? O sea, el gráfico de cajas y otros gráficos más. Ahora, que le quieras poner más colores a eso, bueno, es un poquito ya más de detalles, ¿no? Pero mientras se entiende el gráfico, bacán. Ujú. ¿Alguna otra consulta? No sé, temas de text mining, quién lo va a dictar, también quién va a dictar los temas de machine learning. Machine learning lo dicta Miguel Echeverre, ¿no? También otro talento, él estudia bueno, ya me parece que está terminando ya la maestría en la Católica, ¿no? ¿Es cierto? En la Pacífico. En la Pacífico, ¿no? Y Luis Felipe, bueno, él es el máster. Él viene casi estudiando desde España también, de la Universidad UNIR, se especializó en inteligencia artificial. Entonces, justamente él ha adoptado el último módulo, ¿no? Que es el que más se acomoda a su perfil. Así es. Nos pregunta Chris DM, es una muy antigua metodología, ¿por qué no se usan unas nuevas? De hecho, lo que decía Luis es, sí, Chris te pone en la mesa de cómo deberías ordenarte para desarrollar el proyecto, ¿no? Sí, tiene más de 50 años, efectivamente. Pero también algo que acotaba Luis Ángel, es que, de hecho, CRISP es como que la base. Internamente lo que vamos a intentar hacer o estamos haciendo en el banco o en otros lados es introducirle también metodologías ágiles, ¿no? Para que tú no llegues al final del proyecto para que pasaron 3 meses, 6 meses, 8 meses y presentas el producto final, sino que ya al primer mes puedas entregar algo viable, ¿no? Que se pueda medir, que pueda brindar ciertos resultados, inclusive algo que te pueda corregir el modelo final podría no haber visto, ¿no? Entonces, realmente hacemos un mix entre CRISP y metodologías ágiles. En el programa se abordan los modelos de computer vision. Ah, no, en este caso no, se puede mencionar, pero no, en el programa no lo estamos incluyendo. Eso ya sería como una parte de otro programa un poco más avanzado, ¿no? Allá, Ronald nos pregunta, mira, van a enseñar API para presentar al usuario que va a utilizar el modelo, por ejemplo, poner los datos del cliente y que le salga el nivel de riesgo. Estábamos pensando justamente en ello hace un par de días con Luis y con Carlos. Carlos es el VP de Futura, también es Analytics. Y sí, estábamos pensando en introducir un poquito de cómo implementar Azure, cómo implementar los modelos en Azure, ¿no? Ahí tal vez Luis, Carlos, puedes explayarte un poco como para ponerlos en contexto con la idea del, de las horas académicas adicionales que les íbamos a brindar. Sí, de hecho se estaba pensando complementar estos temarios con, por ejemplo, temas de web scraping
o cómo desplegar tu primer modelo en AWS o en Azure, para justamente estos objetivos que tú tienes, ¿no? Incorporarlos dentro de una web simple, en donde ingreses datos y te arroja un score, ¿no? Tal cual. E incluso Ujú. procesos, como mencionaba arriba, si no me equivoco, una de nuestras amigas, que es Mariana, pipelines, ¿no? Pero ya a nivel de réplica, a nivel de producción. Entonces, casos pequeños, casos sencillos que al final les permitan a ustedes tener un punto de partida. De esa manera se van a manejar los workshops. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí se van a manejar pequeños casos. Ujú, efectivamente, Ron. Eso ya es externo al mismo programa, sino que ya son workshops que vamos a brindar, ¿no? A los estudiantes. Tal vez un sábado, ¿no? O un domingo, el día que mejor se acomoda de acuerdo a una encuesta que les hagamos internamente. Los días de clase son, bueno, al menos este programa siempre van a ser los lunes y los miércoles de 7:30 a 10:30 de la noche. Esta pregunta puede ser muy buena para ti, Luis. Mira, dentro de la metodología, en la parte de producción, ¿es recomendable usar cross-validation? Es para la validación del modelo. O sea, ahí el Cross Validation lo que te va a ayudar es ver qué tan consistente es el modelo en diferentes, o sea, haciendo una interacción entre deciles, ¿no? Entonces, un decile uno lo pone como OD y lo demás como train y así consecutivamente. Pero, o sea, es una metodología de validación. O sea, lo puedes utilizar apenas también hay desarrollado el modelo. No necesariamente tienes que hacerlo previo a producción. Obviamente tienes que validarlo bien, ¿no? Si puedes Ujú. validarlo también por ese punto de cross-validation, tienes la data y los recursos suficientes y la máquina, pucha, adelante. Sí, claro, hay que validarlo. El precio. De hecho, para profesionales es 2.590 soles precio regular. Y para estudiantes universitarios es 2.190, si mal no tengo en la cabeza. Eh, ¿Cuántas semanas dura? Ya, en realidad son 3 meses, ¿no? Al finalizar el programa o al intermedio, nosotros les pedimos a ustedes, a los que ya estén matriculados, que escojan entre uno de los 12 casos de estudio. No sé si puedes retroceder la presentación, Luis, tal vez dos PPTs. Acá, justo ahí, una adelante, ya, donde están los casos de estudios. Y, por ejemplo, Ronald puede escoger, no sé, marketing bancario. O tal vez escoge credit scoring, no sé, creo que tiene más afinidad a modelos así. Entonces, lo que va a pasar es que la data la va a recibir ya él, la escoge, y simplemente al finalizar el módulo 2, por ejemplo, lo que le va a pedir Luis es a cada uno de ustedes vayan resolviendo sus casos, los casos que han escogido. Antes de presentar el avance de sus tareas en Classroom, va a haber una horita en la que se van a juntar uno a uno con Luis, ¿no? Cada uno de ustedes. Y le van a exponer más o menos cómo están avanzando el caso, y él les va a dar un feedback, ¿no? Esto se debe hacer así, tal vez está bien, o estás recontra bien, o sea, no hay nada que corregirte más que tal vez felicitarte, ¿no? Entonces, y así va a suceder con ese mismo tema hasta el final del programa, ¿no? O sea, en el módulo 3, que ya te toca Machine Learning, posiblemente tú escojas, no sé, hacer un análisis cluster, entonces te orientas en ese sentido, haces tu modelito y le preguntas a Miguel si todo lo que has hecho está bien, consigue los pasos o algún feedback adicional, ¿no? Entonces él te dirá sí, continúa y ya finalmente presentas tu nuevo avance, ¿no? Y así hasta finalizar el proyecto. Entonces, tratamos de hacer que este programa sea un poco más consecutivo y consecuente con lo que estamos indicando nosotros, ¿no? Que tratamos de hacer más personalizado esto. Hay problemas si no te presentas en las clases, si no lo hago los fines. De hecho, más que estar tal vez en las clases es que veamos tus avances en el mismo proyecto, ¿no? Durante las sesiones, a veces hay quizzes. Entonces, sería bueno que asistas a todas, por ahí que te suma más puntos, ¿no? Para que llegues con bien a la- al certificado. Pero no te va a quitar la posibilidad, ¿no? Más importante o más peso tiene el mismo taller, el mismo caso de estudio que vas a resolver.
Ujú. Y dato adicional es las sesiones, por ejemplo, si le hicimos hoy día una sesión, tenemos unas 48 horas para que tengas la grabación en tu bandeja, no en YouTube. Entonces ya la puedes revisar posterior a las 48 horas. Ujú. Entonces, creo que dicho esto, no sé si hay alguna pregunta adicional. Ya, ese dedito arriba significa que no hay más preguntas. Entonces, vamos a pasar a los sorteos. Voy a compartir pantalla, me da un segundo. Vamos a empezar por las medias becas. Vamos a sortear 3 directamente. Y la beca, y la beca, la vamos a sortear en la tercera oportunidad, ¿ya? Así que las 2 primeras van a ser eliminadas. Entonces, vuelvo a traer la información y con esto ya arrancamos. Van a estar marcados como becas, pero sabemos que son medias becas, ¿ya? A ver, el primer sorteado. Esto va directamente. Fabricio Vázquez. Si se encuentra, ya se ganó su primera media beca. ¿Estás, Fabricio? Pues no sé, tal vez levantas la mano o el micrófono. Hola, sí, sí, estoy aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Perfecto, Fabricio. Chévere. Entonces ya tienes una media beca. Esperamos te matricules hasta, no sé, tal vez antes del 8, pues, ¿no? Para que arranquemos todos con el programa. A ver, Eric David Farfán Florian. ¿Te encuentras, Eric? Sí, sí me encuentro. Buenas noches. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Por lo que te escucho, debe ser estudiante todavía. Sí, Sí, todavía. No. sí, está bien. Entonces, bueno, ya ganaste tu media beca. Esperamos que Gracias. te nos unas este 8 de julio ya como parte del programa. A ver, dale otra vez. Alexandra Valentina Peralta Gil. ¿Te encuentras, Alexandra? Buenas noches, sí me encuentro. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Bueno, estás accediendo a una media beca. Eh, ujú. Ahora pasamos a la beca. La beca va a suceder en la tercera oportunidad. Entonces, esta primera será descartada, pues, ¿no? Será media suerte la que tuvo la persona que salga elegida ahí. Axel Barraza. ¿Te encuentras, Axel? Lo sentimos. No, Lo sentimos, Axel. El segundo sorteado que va a perder la beca. Vamos a ver quién es. Alejandra Cruz. Oh, Alejandra. Te pasamos a la lista de intentos fallidos. Y el tercero, que esta sí se gana la beca, es Valentín Garrido. ¿Te encuentras, Valentín? Valentín. Si no está Valentín, a la 1. Valentín a las 2. Levanta el pulgar aunque sea Valentín, si hay temor de hablar. Y Valentín a las... Se lo pierde. Valentín a las... Valentín a las 3 se lo pierde. No está. Intentemos otra vez, Charlie. Ahora sí. Esta debería ser. Ronald. Ronald, te ganaste la beca, Ronald. Felicidades, Ronald. Felicidades, ¿ah? De verdad. Felicidades. Bienvenido al programa, no te la pierdas, ¿ah? O sea, trata de estar en las sesiones. Bienvenido, Ronald. Bueno, entonces, si no hay más, terminando el taller de ahora, les vamos a enviar un link con el descuento del 35%. Anímense, el programa es un poco diferente a los que tal vez han estado viendo otros lados. Le estamos metiendo bastante empeño, nuestros mentores están bien metidos también en estos temas.
y van a dar lo mejor de ellos, ¿no? Igual, creo que todos dentro del staff somos data science de alguna forma. Yo también tengo como más de 15 años en esto, viendo negocio también. Luis ya nos contó, ¿no? Tiene casi 12 años, es un poco menor que yo, obviamente, solo por eso. Luis Felipe también, ¿no? También tiene unos 15 años en esto, entonces hay experiencia. Experiencia para que puedan explotar acá. ¿Ya? Entonces, nada, hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Buenas Gracias, noches. chicos. Cuídense. Éxitos. Esperamos verlos en el programa. Gracias, chicos. Gracias.